I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. 0. El ascenso del anticristo. Durante años han surgido posibles candidatos. Un Nerón César, Atila, el de los hunos, Napoleón, Hitler, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto más le queda a la tierra antes de ser gobernada por un solo hombre? El anticristo. ¿Pero cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y cómo ha de llamarse? Estas y otras preguntas las contestaremos hoy. Quédese hasta el final del video. Anticristo. El término anti significa sustituto, opuesto. Alguien completamente contrario o antagonista al Cristo verdadero. Pero también un reflejo, espejo de un Cristo corrupto. El apóstol Juan dice que el espíritu del anticristo ya está sobre la tierra, que ya es el tiempo, pero que este espíritu, el espíritu del anticristo, aún no se ha manifestado en una persona, y que si para el tiempo de Juan ya estaba en el mundo, pues con mucha más razón para el día de hoy ha estado trabajando mucho. En San Juan, Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. En el versículo siguiente, el 22, dice: ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En Primera de Juan, capítulo 4, verso 3, dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Otro pasaje en Segunda de Juan, capítulo 1, verso 7, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Este espíritu del anticristo niega que Jesús sea el Cristo, el Mesías. Niega que Jesús es el Hijo de Dios. Y niega que Dios Padre es Dios. La futura persona del anticristo vivirá estos ideales rotundamente. Los enseñará, los exigirá y los pondrá por ley. Todo lo cual ya se ha venido implementando en muchos países, aboliendo la identidad cristiana, ya sea por la ideología de género, el matrimonio igualitario, la adopción de niños por parejas del mismo sexo, el aborto, ya sea por el cierre de iglesias, por parlamentos laicos, pastores homosexuales, también el cambio de la genética humana, no informado,
por ciertos medicamentos o con ciertos medicamentos. El Pacto Mundial de Migración en una pérdida de cultura y de identidad de los pueblos y de identidad cristiana también, por supuesto. La OMS, o Organismo Mundial de la Salud, que ahora aboga por haber establecido la figura de adulto mayor como una enfermedad, o sea, entre otras cosas. Y lo que es el FMI, Fondo Monetario Internacional, que junta todo esto y pues compromete a los pueblos por medio de préstamos, pero obviamente forzándolos para que todo este paquete de ideologías sea admitido, sea preservado a cambio de dinero. ¿Estén los pueblos conscientes de esto o no? Todo lo cual niega a Jesús como Cristo y al Padre como Dios. Ciertamente el apóstol Juan tenía razón cuando dijo que el espíritu del anticristo ya está entre nosotros. La pregunta es, ¿cuándo se va a manifestar en una persona? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Por lo que parece entonces que esto podría pasar en cualquier momento, dadas las circunstancias de la Iglesia actualmente. Recordemos que la reseña a bestias, estas en la Biblia pueden referirse a imperios humanos o a personas. Esto queda un poco más claro lo que es en el video anterior, en el cual hablo de la segunda bestia. Actualmente el imperio mundial que existe es el romano, el que es imperio religioso actualmente, el dragón rojo, el cual simboliza a Satanás y a Roma, primero político y hoy religioso. ¿Cómo podemos ver esto? En lo que es Apocalipsis capítulo 12 del 1 al 17. Ahí podemos ver de la serpiente, Satanás, y el dragón rojo, que es la misma cosa, y que persiguen a la mujer Israel, de lo cual va a salir el Mesías. El mismo dragón que intentó devorar al niño apenas naciera, y sabemos por la historia que fue Herodes el que intentó hacer esto, y sabemos que fue este mismo imperio romano, el que crucificó a Jesucristo, el dragón rojo. También no hay que olvidar que en el libro de Daniel se enseña así, que el último imperio mundial, hoy religioso, ayer político, pero pasó a ser religioso, y en la actualidad ese último imperio antes de que llegue el anticristo, y el imperio del anticristo es Roma. En Daniel 2:32 dice: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, y sus pies o dedos de 2 días, en parte de hierro y en parte de barro cocido.
El último imperio, simbolizado en la bestia y ahora simbolizado en la estatua de Daniel, de la revelación de Daniel, y también simbolizado en la revelación también de Daniel de las bestias, es el romano, el imperio del hierro. Y aquí incluso nos habla de lo que va a ser el imperio del anticristo, sus pies, sus dedos, el cual va a ser en parte de hierro y en parte de barro cocido, entremezclado, ¿verdad? Fuerte y débil a la vez. Así será el del anticristo. Pero el último imperio, que es el que está hoy en vigencia, es el del hierro, antes político, hoy religioso, y que será dado al anticristo. Primeramente será entronizado religiosamente, se le dará este imperio religioso, que hoy por hoy es religioso. Leamos otro pasaje de Daniel ya referente a las bestias, que es lo mismo de la estatua, la misma escena, y es el mismo y último imperio que hoy está vigente, el romano. Daniel, capítulo 7, 7:24 o 7:24. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que había antes de ella, y tenía 10 cuernos. El verso 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Bien, habiendo repasado sus datos, la siguiente pregunta a contestar es ¿dónde? ¿Dónde podrían suceder estas cosas? Siendo que son 2 eventos, primero la entrega de poderes religiosa y segundo la entrega de poderes política, comencemos por lo que sería la religiosa. Siendo que está encabezado o dirigido por Roma, por el falso profeta, lo que es el representante de Roma, pues muy posiblemente esto tendrá lugar donde siempre durante siglos se ha dado. Esto sería el lugar donde el conclave o las reuniones con los cardenales pues dan lugar, que sería en la Capilla Sixtina del Palacio Apostólico, situado en la ciudad del Vaticano, en Roma, hasta el día de hoy. Evento que será muy posible televisado, un evento internacional, porque la idea es dejar establecido al anticristo de una manera pública como líder religioso. Por otro lado, la entrega de poderes política muy probablemente se haga pues donde se hacen otros eventos, que es en las instalaciones de la Organización de las Naciones Unidas, o dígase ONU, en otras palabras, lo que es en el salón principal de la Asamblea General, que se ubica en Nueva York, o también por defecto podría ser en Ginebra, Suiza, donde el anticristo en alguno de estos 2 lugares reciba esa elevación al líder supremo o dictador supremo del mundo. Y muy probablemente, como lo diremos más adelante, esto va a darse por apoyo de 10 naciones o 10 embajadores o presidentes, de los cuales hablaremos más adelante. ¿Y cómo? ¿Cómo podrían suceder estas cosas? Según el orden bíblico,
la primera entronización del anticristo será religiosa. En la Biblia tenemos dos aspectos, dos perspectivas, y en el mismo versículo, o el mismo capítulo más bien, el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo del 1 al 10. Capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquí podemos ver lo que es la entrega de poderes, de bestia a bestia. Eso es un aspecto simbólico de la bestia, dragón rojo, entregando su poder a la bestia compuesta, que está hecha de pedazos, ¿verdad? Anticristo. En este extracto de este capítulo 13, del 1 al 10, se nos habla de que muchos serán engañados por prodigios, por señales, y que se realizará el inicio de la persecución o tribulación de la iglesia. Este extracto comprende del mismo capítulo 13, pero del 11 al 18. Del 11 al 18. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase.
y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. En la segunda perspectiva, pero del mismo capítulo, podemos ver la misma escena que la anterior, pero esta vez ya no simbólicamente, sino literalmente, de humano a humano, y de personaje a personaje humano. Tenemos al representante del dragón rojo, el falso profeta, o una persona que va a surgir, eso lo leí en el video anterior, del falso profeta o la segunda bestia. Este representante de la bestia, el dragón rojo, entrega su poder y entroniza al anticristo, al personaje anticristo, por medio de señales, por medio de prodigios a su favor, para que la gente crea en él, para que la gente lo siga. Obviamente este pasaje, como ya lo dije, habla de prodigios, señales a favor del anticristo. Y en este pasaje, que es el siguiente extracto de ese mismo capítulo 13 de Apocalipsis, nos habla de que muchos serán engañados por prodigios, por señales, para que sigan al anticristo. Y los que no se pongan la marca de la bestia, nos habla otra vez de persecución. Aquí nos habla otra vez de persecución, ya llega la información de los que no se pongan la marca. Estos serán perseguidos, ¿verdad? No tendrán privilegios y serán decapitados. Y para referir a que es esta la iglesia que está siendo perseguida, también podemos traer a memoria Apocalipsis capítulo 20, verso 4, que nos habla de esta misma gente que es perseguida y que no es otra que la iglesia. De esta misma gente que va a ser decapitada y que no es otra que la iglesia. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Nuevamente tenemos la misma escena y sabemos que en esta escena estos son la iglesia. Estos perseguidos son la iglesia. Es interesante que este personaje, este falso profeta, que aunque aquí no se habla de que es falso profeta, lo va a decir en el capítulo 19, versos del 19 al 21. Va a hacer referencia a este pasaje, a este momento, a esta escena. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Estas dos escenas, aunque en realidad es una sola, también se encuentra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 8 al 12, donde podemos ver que esta entronización religiosa es por obra de Satanás, que contiene prodigios, señales, y agrega que son mentirosos, prodigios y señales falsos, mentirosos,
Aquí ya en Tesalonicenses capítulo 2 agrega que estos prodigios y señales por los cuales mucha gente serán engañadas, serán atraídos a seguir al anticristo, son falsos, no son reales, con los cuales engañará a muchos. Esto también nos enseña en esta escena de segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del 8 al 12, que es la misma de todo el capítulo 13, es la misma escena. La entronización política. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán la autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Nuevamente, todos los hechos giran alrededor de los 10 reyes, o 10 cuernos, los cuales por una hora, un tiempo muy corto, recibirán autoridad y poder como reyes. Y estos entregarán ese poder y esa autoridad a un hombre. Elegirán a un hombre. Toda la escena parece que puede encajar con lo que es una reunión de las Naciones Unidas, donde se elegirá a un líder mundial, y que por una hora estas naciones inclinarán la balanza eligiendo a una persona. Sus votos inclinarán la balanza y saldrá elegido un nuevo dictador, un líder mundial, el cual ya sabemos quién es: el anticristo. Una vez que tenga los dos poderes, procurará no tener competencia. La misma Roma será quitada de en medio para obtener de una manera total y cabal el control, tanto político como religioso. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 3 al 4, dice que el anticristo, se opone y levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios, pero levanta contra Dios y todo lo que se llama Dios. La misma Roma será quitada. Así que aquella que ayudó a entronizar al anticristo religiosamente va a terminar destruida, porque el anticristo no comparte su gobierno con nadie, le estorba y necesita quitarla. Los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En el libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 5 al 8, dice: ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos,
y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Algunos dicen que lo que es quitado acá es una persona, y que es la persona del Espíritu Santo. Sin embargo, de quitar algo de un lugar a otro, sin consultar, con cierto aspecto de fuerza, sin que se pueda resistir, es ilógico pensar de que el Espíritu Santo pueda ser quitado. ¿Quién lo quita? ¿Quién tiene más fuerza que el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo, que es Dios. No es razonable pensar de que el Espíritu Santo es quitado en beneficio del anticristo, para que éste se manifieste. Alguien lo quita en beneficio del anticristo, para que éste se manifieste, y no tiene sentido alguno. Otros dicen que lo que es quitado acá es la iglesia cristiana, a la venida del Señor. Sin embargo, versos atrás, versos del 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, nos dice que no nos dejemos engañar, porque primero, antes de la venida del Señor, tiene que aparecer o manifestarse la apostasía, y de ahí, seguidamente, el hombre de pecado o el anticristo. Así que no se dejen engañar, no se dejen engañar. Primero viene apostasía, después el hombre de pecado o anticristo, y después Jesucristo. De tal manera que no puede ser la iglesia siendo llevada por Jesucristo antes de la venida del anticristo. No puede ser sencillamente, porque Cristo viene después del anticristo, no antes. Y esto que es quitado lo es para que se manifieste el anticristo. No puede ser que Cristo se esté llevando su iglesia, no puede ser que esta sea la iglesia que está siendo quitada. No tiene sentido nuevamente. Aparte de que en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8, dice: entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Si esta es la iglesia que Dios viene, que Jesucristo viene por su iglesia, estaríamos exterminando al anticristo sin que éste aparezca. ¿No les parece extraño? No calza. No encaja. Sencillamente no es así. Recordemos que en el libro de Daniel, el profeta Daniel, cuando habla de la estatua en capítulo 2, del 1 al 49, el último imperio es Roma, que se extiende hasta los dedos 10 de hierro mezclados con barro. En este último imperio, que es el imperio heredado de Roma religiosa actual al anticristo, en esa misma imagen, en ese mismo capítulo, se ve una roca que no es cortada por mano humana, y esta cae y arremete contra los dedos, mitad hierro, mitad barro de la imagen, y hace la imagen también trizas, polvo. No podemos decir que el Señor Jesús, la roca, que es esa roca, al final de los tiempos va a venir antes del anticristo, porque obviamente según ese capítulo, Él viene después de que los dedos de mitad barro y hierro están formados. Esa roca, que es Cristo, viene y destruye sus dedos, que es el imperio del anticristo religioso, y destruye la imagen. Si decimos que Jesucristo en su segunda venida viene antes del anticristo, pues entonces la roca viene antes de que los pies
los dedos 10, mitad barro y hierro están formados. Entonces, ¿qué? Después, ¿quién destruye sus dedos? No calza, no tiene sentido. Jesucristo viene después de que sus dedos de hierro y de barro estén formados, porque va a arremeter contra ellos y los va a destruir junto con la imagen. Esto en el libro de Daniel, capítulo 2, del 1 al 49, está claro. Debería estarlo claro también para usted. Después de que la imagen es hecha trizas, polvo, esa gran roca, nuestro Señor Jesucristo, llena toda la tierra y la domina y la gobierna. Estaríamos hablando del gobierno de los 1000 años sobre la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que todo indica que va a ser quitado de en medio para que el anticristo tenga el poder mundial total. Pues es Roma, la iglesia romana. Y entonces ostentará el poder total. No le será de estorbo. Y esto puede verse en Apocalipsis capítulo 18, del 1 al 24. Lo que le sucederá a lo que es el dragón rojo, Roma. Lo que este hombre le hará, junto con sus aliados, sus 10 aliados o 10 cuernos, de los cuales hemos venido hablando. Junto con ellos destrozarán esta ciudad, la quemarán, la robarán, la saquearán o desnudarán, no quedará nada. ¿Cómo ha de llamarse? En la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, del verso 16 al 18, se nos dice: Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Se nos dice del anticristo que tanto su marca como su nombre y su número serán asociables. Si descubrís uno, podrás ver los otros dos restantes como iguales. El verso 17 del capítulo 13 dice: ninguno podrá comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Así que está la marca, su nombre y el número de su nombre. Al parecer, estas tres son lo mismo, o tienen que ver, o son asociables. Ya nos daremos cuenta. Ahora, dato interesante, en todas las versiones o traducciones bíblicas actuales, nos vamos a encontrar primero con el número. Pero ¿será esto así? En el capítulo 13, verso 18, dice: Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. En los documentos griegos, donde se encuentra este verso 18, realmente no aparecen números. Lo que aparece son caracteres, letras. Sí, escucho bien. Caracteres, letras, no números. E inclusive, entre unos documentos y otros, muchas veces una letra cambia entre ambos. Pero entonces, siendo así, si son letras,
¿por qué tenemos un número? Porque los eruditos se han encargado de hacernos llegar la suma de estas letras, a las cuales se les aplica un sistema que transforma su valor a número. Pero ciertamente en las escrituras bíblicas no vamos a encontrar que nos digan que eso se debe de hacer, por lo cual lo mejor sería que nos dieran los caracteres. El sistema o los sistemas que se aplican para convertir estas letras, estos caracteres en números son la isopsefia griega, así se llama, y la gematría hebrea. No geometría, sino gematría hebrea. Y como estos son en su totalidad documentos griegos, el Apocalipsis es un documento nuevo testamentario griego, pues el que se le aplica es la isopsefia, donde cada letra tiene un número, y entonces ellos nos hacen llegar la suma de estos números, que nos daría en unos documentos 666, y como hay un cambio de letra a otros documentos, sería 616. Por lo cual existe mucha especulación de cuál será el número de la bestia más correcto, 666 o 616. Es un tema difícil. Eso si se le da o si se le tiene que aplicar el sistema griego, la isopsefia. No es fácil decirlo. Por lo que cuando la escritura, verso 18, nos manda a investigar la cantidad de la bestia, pues es una cantidad de hombre, una cantidad. Lo que a seguir dice son letras o son caracteres. Bien puede ser un acrónimo, o más bien no difícil de entender, sino difícil de aceptar, porque lo que muchos alegan de estos eruditos es que ellos han creído que antes de traducir directamente las letras o los caracteres que se encuentran ahí, ellos creen que puede ser algo muy confuso. Entonces ellos hacen el sumado, pero nadie les ha dicho que hagan el sumado. Me parece que deberían poner el acrónimo que forman esas letras en los diferentes idiomas. Después de todo, hoy en la actualidad resulta de que no sería tan complicado, o más bien no sería tan confuso, ya que la mayoría de cosas se maneja, como ya hemos dicho, con acrónimos, con iniciales, nombres, lugares, de empresa, de personas. ¿Quién quita, como dicen, si de repente podríamos identificar al anticristo, el nombre del anticristo, identificar la marca, tal vez expresada en un acrónimo, o expresado el nombre en un acrónimo del anticristo? Pero aquí realmente lo que nos encontramos de buenas a primeras no es un número, son letras. Por lo que yo diría que nos está mandando a trabajar con estas letras y no con un número, aunque sí se encuentra dentro de esta asocia de cosas con las cuales podemos identificar al anticristo, pues un número, la posibilidad de trabajar con número, porque está la marca, el nombre y el número del nombre. Pero vea usted, el número del nombre, y después nos manda a trabajar con letras, lo cual esas letras nos pueden dar o pueden ser de luz en un acrónimo, y ahí tendríamos el nombre tal vez del anticristo. Por lo que sería más fácil descubrir el nombre del anticristo. Automáticamente tendríamos el número del nombre, ¿verdad? Y automáticamente tendríamos la marca. Y todo esto tendría que una cierta relación directa o indirecta, ¿verdad? Como se ve
en el verso 18. Entonces, ¿cuál es el nombre del anticristo? ¿Cómo ha de llamarse? Pues tendríamos que tomar esos acrónimos bíblicos, los cuales son dos, porque recuerde que por un cambio de letra en un documento tendríamos que tomar esos acrónimos y esperar a que una empresa lo use, a que un grupo lo use, una persona lo use, una persona importante, claro. Y para mostrarles a ustedes esos acrónimos, creo que deberíamos hacer otro video, más específicamente de ese tema, el tema de los acrónimos. Pero hasta entonces, oren, lean la Biblia, ayunen, vayan a la iglesia, porque estamos en tiempos peligrosos. Hoy. Se despide de ustedes Will Aguilar, desde Costa Rica. Que el Señor les bendiga. Un abrazo. Dicen que un hombre no se conoce a sí mismo. Hasta que le quitan la libertad. Me pregunto, ¿qué tan bien se conoce usted? El ascenso del anticristo.